Miren, señores, precisamente para entender la crisis haitiana, yo estoy de acuerdo con Michael, hay que ir a los orígenes. Digo esto porque hay que ir al origen de la crisis y cómo ha venido repercutiendo las implicaciones que tiene este conflicto, las pandillas en Haití, la crisis humanitaria, la crisis de gobierno, ha traído en consecuencia una ola migratoria exorbitante para la República Dominicana. Y yo entiendo que Haití ha tenido muchos problemas a lo largo de la historia, especialmente el abandono de las grandes potencias. Y mucha gente no entiende eso cuando decimos el abandono de las grandes potencias, porque Haití era un país inmensamente rico. Obviamente, cuando empezó a pagar esa deuda que le obligó Francia para reconocer su independencia, el país entró en un franco deterioro, en un endeudamiento terrible y que lo llevó a la pobreza. Digo esto porque en 1825, siendo Boyer el presidente de Haití, firmó la Real Ordenanza de Carlos X, porque Carlos era el rey de Francia que obligó al gobierno haitiano a pagar todas las plantaciones a los grandes colonos. Y eso de Haití duró 122 años para pagar esa deuda. ¿Y usted sabe cuánto pagó? Pagó 200 millones de francos. ¿Usted sabe cuántos son 200 millones de francos al día de hoy? Son más de 60.000 millones de dólares. Escucha, si tú lo calculas en el tiempo de que desde esa época que se pagó son 200, casi 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares es aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Entonces, Haití era una deuda sumamente cuantiosa y tuvieron que rebajar esa deuda, porque en 1838 el gobierno francés entonces analizó y dijo, no, vamos a rebajar a la mitad la deuda. Por eso que tuvieron que pagar esa cantidad de francos. Pero era el doble. Pero Haití tuvo que buscar préstamos en la mano de los propios franceses, préstamos en la mano de los ingleses, préstamos en la mano de los alemanes, préstamos en la mano de los americanos, pero a una tasa de interés muy alta, y luego pagar esa deuda, que fue hasta el 1947 que pagaron esa deuda. Pero en 1947, y hay que reconocer que Haití tuvo dos intervenciones. Es decir, Estados Unidos invadió Haití en 1915, porque Haití tuvo unos años de inestabilidad política y económica al principio del siglo XX. Es decir, si tú analizas, los presidentes desde el 1901 hasta 1915, en Haití fue una inestabilidad total. Pasaron como 10 presidentes en ese interín. Pero eso pasó también en la República Dominicana. Por eso que Haití, en un momento determinado, la isla estuvo intervenida por Estados Unidos. Es decir, los americanos entran aquí en 1916 a 1924 en la República Dominicana, pero entran en Haití en 1915 a 1934. Es decir, duran 19 años. Aquí duraron 8 años. Y esos 19 años tuvieron que lograr un acuerdo para devolver un gobierno civil. Entonces entró el presidente Benzán. Entonces, en 1947 hacen un tratado con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron al presidente Dimas Septimé. Después el matemático que estudió con los americanos, que era el Lyle Scott. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque para entender esa crisis, primero los gobiernos también tuvieron culpa. Porque cuando llega el general Nagua, hasta 1957, que fue derrocado por el Papa Doc, el señor François Duvalier, que gobernó entre 1957 hasta 1971. Duró 14 años dirigiendo el país. Ahí hubo un periodo de dinamismo económico porque construyó muchas zonas francas y incentivó la industria haitiana, pero era una dictadura. Sí. Entonces, en 1971 a 1986, agarra a su hijo el poder, el señor François Duvalier, Baby Doc, Jean-Claude, que con un acuerdo de la comunidad internacional, de Francia especialmente y Canadá, en 1987 tuvo que abandonar el país e ir a vivir a Francia.
pero también se fue con más de la mitad de los recursos de los haitianos. Es decir, se dice que cuando salió este hombre de Haití, se llevó aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto. Y todas esas riquezas se quedaron en Francia. Pero en 1987 se pensó de que con la democracia el país se iba a arreglar. Entonces volvieron a un gobierno civil, se organizó una constitución dirigido por el señor Emilio Nacén, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y una nueva constitución. Gana el Manigá. ¿Y qué pasó? En fracción de horas, señores, en menos de 6 meses, fue derrocado por un golpe militar. El golpe militar encabezado por Namfi, Henry Namfi, que había sido de los militares del hijo de Jean-Claude Duvalier y que tomó el poder durante 7 meses. ¿Y usted sabe qué pasó con Namfi? Fue derrocado también Namfi en menos de 3 meses por el general Porpel Abril, que era de los antiguos militares del papá de Jean-Claude Duvalier. Es decir, había una lucha entre los militares del hijo y los militares del padre. ¿Y qué pasó, señores? Pero el mismo Porpel Abril, señores, en menos de 6 meses fue derrocado también en 1988. Ahí agarra el poder el general Abraham, y cuando toma el poder Abraham dijo, no, aquí hay que organizar un proceso electoral y volver a un gobierno civil. Por eso que Elta Pascal Trujillo, que era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, toma el poder y organiza el proceso electoral de 1990 que gana Jean-Bertrand Aristide. Pero Aristide gobernando en Haití, señores, gobernando en Haití, en menos de 6 meses también fue derrocado por el general Raúl Cedrá. Pero esos generales que yo estoy mencionando, después vinieron a la República Dominicana. Namfi vivió aquí y murió aquí, pero porque su madre era dominicana. El general Raúl Cedrá, su madre también era dominicana. Por eso, cuando derroca a Jean-Bertrand Aristide, toma el poder y pone un consejo cívico-militar. Emilio Nacén, Max Bassén y Joseph Naret. ¿Y qué pasó ahí, señores? Los Estados Unidos tuvieron que intervenir a Haití en 1994. Mandó el USS Dwight David Eisenhower, que en fracción de horas fue removido el régimen de Cedrá. Instauraron de nuevo a Jean-Bertrand Aristide, termina su periodo, gana René Preval, y usted sabe qué pasó. Las Naciones Unidas determinó, y también Estados Unidos, de que quienes generaban la irregularidad, la inestabilidad política en Haití, eran las fuerzas militares. ¿Usted sabe qué pasó? Desmantelaron a los militares. ¿Y usted sabe qué significó eso? Caldo de cultivo para las pandillas, las bandas criminales. Hoy, según la MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas en Haití, hay más de 200 bandas diseminadas en el país. El 85% del país está dominada por las bandas armadas. ¿Y usted sabe qué significa esto? El año pasado, Haití cerró con 5.600 muertos. Es decir, violento, asesinato, homicidio violento. ¿Y usted sabe qué significa ese homicidio violento? Cuando tú multiplicas eso por 100.000 dividido entre la población, te da 48 muertes por cada 100.000. No existe al día de hoy un país que tenga esa cantidad de muertes por cada 100.000. Solamente Haití. En el 2023 terminó con 41 muertes por cada 100.000. Pero para que usted tenga una idea, se aprobó una intervención, una misión en las Naciones Unidas. Esta misión para la seguridad en Haití, cuando se aprobó, hubo desplazamiento, más de 300.000 en el 2022, 3.000 muertes. 2024, medio millón de muertes, medio millón de desplazados y más de 4.000 muertos. ¿Qué significa esto 2023? Que el país está siendo controlado por la pandilla. Y al día de hoy, aunque hay una misión, la misión no ha hecho el trabajo. No ha recibido el financiamiento suficiente. No ha podido controlar la pandilla. Tasa de desocupación laboral, un 80%. Pobreza, 90%. Un país que tiene un consejo de transición que no va a poder organizar un proceso electoral. ¿Ese país va a avanzar? No. Entonces yo pienso que la comunidad internacional debe entrar a través de una operación entrial para organizar Haití. Estados Unidos organiza la parte económica, Francia la parte de educación, Canadá garantía de medio ambiente, otros países que van y construyen industria, y así
organizar un país que ha vivido sumido en la pobreza y hoy está siendo controlada por unas pandillas que nadie sabe hasta dónde va a llegar estas pandillas controlando el país más pobre del hemisferio occidental. Panorama FM 96.